para entender lo que Él quiere que veamos. Él nos permite, aún en nuestra vida, ver lo que Él quiere. Hoy, Dios, oramos ante ti, seguros de lo que tú has hablado en tu palabra. ¿Cómo debemos nosotros, Dios, vivir tu reino, así como es en el cielo, sea acá en la tierra? Nos disponemos hoy a eso, Dios. Te pedimos que cada cosa que tú haces sea en nuestro corazón. Podamos entenderla, podamos renovar nuestro entendimiento, podamos aplicarla, podamos llevar esa libertad tuya a otros. Amén. Bueno, bienvenidos. Bueno, vamos a continuar con el estudio de John Locke y yo creo que este capítulo viene como anillo al dedo porque trata acerca de los tres poderes del gobierno, ¿cierto? Estamos hablando del poder legislativo, ejecutivo y aquí Locke presenta el federativo, pero, pero digo anillo al dedo, ¿por qué? Porque pues estamos viendo acá en nuestro país cómo tanto el poder judicial como el poder legislativo están siendo cooptados, están siendo eh, disminuidos por la acción del poder ejecutivo. Bien, entonces tenemos que ver aquí, Locke trata acá los tres poderes del gobierno. Entonces recordemos, estos tres poderes del gobierno es una idea bíblica, eso es de Isaías 33:22. Y no es una idea de la democracia, sino ya sí, mucho antes ya Dios había revelado estos tres poderes del gobierno. Los conocemos como legislativo, ejecutivo y judicial. Pero acá en el material vemos que está el Te queda legislativo, el como el Luego ejecutivo Gordo. y el federativo del Estado. Entonces, este es acá Locke no presenta el poder judicial, sino pone el poder federativo. ¿Y por qué? Entonces, aquí él presenta estos tres poderes, ¿por qué? Porque pues tenemos que situarnos en el contexto de todas las naciones desde 1 Samuel 8. Entonces estamos hablando que llevamos 1700, mil, no, 2700 años, todas las naciones con reyes, con monarquías. Entonces, pues, eso era lo que era lo normal, era lo que la gente entendía, sino contra todos los reyes del mundo. Ay, ¿Por qué? Porque era decir, ya no es la monarquía, entonces podemos entender la república, pero hay que defenderla. Entonces, debido a que hay que defenderla, Locke presenta el poder federativo del Estado e incluye el poder judicial dentro del poder ejecutivo. Bien. Bien, entonces el poder ejecutivo con el poder judicial junto, pues se podría dar si las personas son correctas. Es decir, si no usan el poder judicial a beneficio propio para ejecutar el poder en el poder ejecutivo. Bien. Entonces, pues no es fácil que el poder judicial esté en el ejecutivo. Lo más posible es que la gente use ese poder judicial para su beneficio. Si aún hoy están separados, se supone, el poder judicial, y aún hoy se usa para beneficio propio, ¿cierto? Entonces, imagínense si sea el mismo poder ejecutivo que tenga el poder judicial. Entonces acá, pues básicamente eso es el entendimiento de este capítulo, es situarnos en la situación, es situarnos en el contexto de Locke, y por eso él propone este poder federativo. Recordemos que luego, esto lo vimos alguna vez cuando vimos introducción al gobierno en la parte filosófica, que como Inglaterra empieza a prosperar porque tiene la Biblia, tiene a Locke, y Francia no prospera de la misma forma, entonces Montesquieu, Charles Montesquieu, analiza qué es lo que está sucediendo en Inglaterra y encuentra pues a Locke y hace su libro El espíritu de las leyes, pero corrige a Locke en poner el poder judicial aparte,
separado del poder ejecutivo y dejar el poder federativo dentro del judicial. Hoy las naciones tienen este poder federativo de defensa eh, dentro del ejecutivo, por eso el presidente es el comandante máximo de las fuerzas militares, ¿bien? Para defenderse. Pero hoy podemos hacer eso porque el cambio que hubo es que ya Montesquieu, al ser de la nobleza, ¿sí? Ya esto se presenta como una teoría política en el libro del espíritu de las leyes y no como un acto de rebelión al rey, como fue interpretado pues este segundo tratado de gobierno civil de la República. Entonces, pues vemos acá, pues básicamente este es el contexto y este es el pensamiento de por qué acá lo presenta estos tres poderes. Y el poder federativo, pues acá es de defensa de la unión y cada parte de esa unión pues tiene un poder local independiente. Eso es lo que es el poder federativo. Nosotros en Colombia no tenemos poder federativo porque no somos federales, somos centralistas. Bien. Siempre hemos sido centralistas desde el inicio de la nación. Fue la batalla entre los federales y los centralistas, Gracias. federalistas y centralistas. El centralista era Antonio Nariño, el federalista era Camilo Torres y Antonio Nariño pues manda a matar a Camilo Torres y, y a la larga el federalista era Santander, el centralista era inicialmente federalista Bolívar, pero ante el celo por mantener la unión, entonces se vuelve centralista. Y eso es lo que queda en Colombia. Pues nosotros nunca hemos sido federalistas. Como tal, o sea, sí hemos tenido épocas como en 1863 con la Constitución de los Estados Unidos de Colombia, que éramos federales. ¿Sí? La bandera actual es la bandera federal de Colombia. Pero, pero desde 1886, con la Constitución de 1886, definitivamente todo el Estado se diseñó para ser centralista. Y seguimos siendo centralistas. Federalista es que cada localidad pueda hacer sus leyes y haya una unión entre esos departamentos, o ya no serían departamentos, sino serían estados. Bien, pero como no lo hemos sido, pues no es algo cercano a nosotros. Pero el poder federativo es el poder de esa unión y de la defensa de esa unión ante otros países. Bien, esa es la idea de este poder federativo. Entonces vamos a leer un poquito las, en la página 160, hay allí tres principios bíblicos tratados como ideas fundacionales expresados. Dice, los tres poderes del gobierno civil en la República son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Bien, entonces eso lo tenemos, lo sabemos y, em, y lo podemos pues entender, nos fue enseñado y los tenemos en la nación. Pero lo que debemos recordar allí es que eso viene de la Biblia, ¿bien? El poder legislativo, ejecutivo y judicial. Tiene que haber estos tres poderes y una independencia en esos tres poderes de gobierno. Y, y también un equilibrio dentro de estos tres poderes. Ese equilibrio pues tiene que darse en que un poder no actúe con su poder teniendo más poder que alguno de los otros dos poderes. Generalmente lo que se va a tratar de hacer es centralizar el poder. Esa es la idea pecaminosa del poder, que el poder sea centralizado, que uno solo gobierne. Lo vemos allí en Génesis 10, como Génesis 10 y 11, como Nimrod centraliza el poder en que uno solo gobierne, un poder totalmente centralizado. Esa no es la idea de
de Dios. La idea de Dios siempre es que el poder sea descentralizado. En todo lo que hacemos debemos tener una forma de gobierno donde el poder sea descentralizado. No que no exista poder, no que no haya gente con autoridad, pero sí que este poder sea descentralizado. Entonces, tendemos a que sea uno el que tenga, o unos pocos, el que tenga el poder, pero debe ser siempre descentralizado y en cada cosa que tengamos, en cada asunto, debemos ver estos tres poderes del gobierno: legislativo, ejecutivo y judicial. Voy a darles un ejemplo que hago con mis estudiantes pequeños. Pequeños me refiero a los que están aún en colegio. Bien. Eh, entonces hay unas leyes, hay un poder legislativo de una materia. ¿Cuáles son ese poder legislativo? Pues las leyes que Dios diseñó para ese poder legislativo de esa materia. Es decir, una materia tiene unas leyes, ese es el poder legislativo. Entonces se les enseña esas leyes a los estudiantes. Esas leyes, ¿quién legisló? Dios. Dios hizo esa materia con esas leyes. Bien. Luego, sí, ellos van a aplicar esas leyes, entonces van a hacer un taller, van a hacer el desarrollo de un problema, van a hacer una tarea, ¿sí? Y luego y eso va a ser el ejecutivo. Ellos van a ejecutar esas leyes. Y luego va a haber un poder judicial que es una evaluación. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a juzgar qué tanto están en las leyes y qué tan lejos están de esas leyes. Entonces es el poder judicial que es la evaluación. Bien, ahí vemos los tres poderes del gobierno: planear, ejecutar y evaluar. Bien, legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, esos tres poderes del gobierno son ley natural. Eso aplica para cada cosa, no solo para el gobierno civil. Debemos entender que tenemos el privilegio y la capacidad de descubrir las leyes que Dios ha determinado para cada cosa, de ejecutarlas, de obedecerlas y producir libertad en nosotros. Y esa libertad pues es el grado de la evaluación del Poder Judicial. Cuando no estamos cumpliendo alguna de esas leyes, el Poder Judicial nos puede dar, nos puede hacer entender que nos pasan cosas, tenemos malas consecuencias por no cumplir las leyes de Dios. Entonces vemos que aquí tenemos estos tres poderes del gobierno que son los que se presentan aquí. Voy a poner allí la cita, porque ahí no está la cita: Isaías 33:22, y así en la próxima edición de este material sale allí la cita. Bien. Veamos la segunda. El poder federativo hace parte del poder ejecutivo, hace parte del poder ejecutivo. Eh, eh, y es lo que decíamos: el poder ejecutivo precisamente tiene la facultad de ejecutar, y en una defensa del país, en una unión de la federación, pues se requiere ejecución, y muchas veces una ejecución de línea de mando directa, una ejecución rápida, y por eso debe ser parte del Poder Ejecutivo, y ahí Montesquieu lo identificó correctamente desde la Biblia, eh, y, y por eso debe ser parte del Ejecutivo. Eh, Cuando hay alguna interferencia, y lo vamos a ver más adelante cuando veamos en el capítulo, no recuerdo cuál es el capítulo, pero hay un capítulo acerca de la prerrogativa. La prerrogativa es cuando el Ejecutivo tiene la facultad de hacer alguna ley, algún decreto por urgencia, porque sería muy demorado por el legislativo. Por ejemplo, en caso de una emergencia, una guerra, esa es la prerrogativa. Una catástrofe natural. Bien. Entonces nosotros, en el caso de Colombia, por ejemplo, en nuestra historia, tenemos el episodio de la guerra con Perú.
Los peruanos invaden el territorio colombiano eh, con aditivos, yo creo que toda la y nuestra entonces hay una guerra. Y el aeropuerto de Leticia dejar una hoy, atrás y unas dos permítame un momento que me con están allí. unos Leticia claro, se llama Alfredo Vázquez Cobo. Él es el héroe de esa guerra. Y él es el héroe de esa guerra porque defendió Leticia a costo de perder el resto del territorio. Entonces, básicamente lo que él hizo fue rendirse en el territorio que había sido invadido por los peruanos, replegarse hacia Leticia y defender Leticia. Y pues perdimos ese territorio, los colombianos con los peruanos. Pero ¿por qué él se rindió en el territorio? Porque esas pugnas políticas, estamos hablando de 1930, 32 fue la guerra, había pugnas políticas entre liberales y conservadores. Colombia siempre ha sido un país sin unión, entonces ha sido un país de polarización. Lo que hemos tenido es épocas donde hay más y menos polarización. No me refiero a diferencia de opiniones, porque diferencia de opiniones hay en todas las naciones, ¿sí? Pero una opinión es una opinión. Ahora, es una idea, pero debemos saber si esas opiniones y esas ideas son verdad o no. Y allí es donde está el problema, ¿sí? No hemos sido educados hacia la verdad, sino solo hacia las opiniones. Entonces, pues en esa época había una pugna entre liberales y conservadores y el legislativo tenía que aprobar la guerra, pero por esas pugnas, pues no se aprueba la guerra, o sea, se demora las acciones para defender el territorio, cosa de que los soldados se quedan esperando los refuerzos que nunca llegan y ya empiezan a estar débiles porque no han comido y con el tiempo, pues Alfredo Vázquez Cobo prefiere defender a sus soldados y lo que hace es izar eh, em, la bandera peruana en ese territorio y retirarse para defender Leticia. Y, y es nuestro héroe de guerra porque se rindió, pero defendió a sus soldados. Esa es la situación del centralismo. Bien, hoy vivimos, sobre todo la gente, por ejemplo, Mayra, que no vive acá en Bogotá, pues puede ver que hay muchas cosas del poder del gobierno que tienen que decidirse en Bogotá, ¿sí? Porque tenemos centralismo y deberían poderse decidir en cada región, ¿bien? Porque deberíamos ser federales, ¿bien? Entonces, recordemos que entonces acá en este segundo, el poder federal pues debe estar y en el ejecutivo, ¿bien? Bien, y veamos la tercera. Es una responsabilidad ministerial el instruir a los creyentes en gobierno civil y que los llamados a esta esfera sean parte de él. Bien, entonces eso es algo también que debemos nosotros instruir. Aquí pues es lo que estamos haciendo. Bien, y no que el que es llamado pues va a ser candidato, ¿no? Muchos son llamados a ser parte de ese ministerio porque es algo que Dios los llama y no es que todos vayan a ser políticos o candidatos políticos, pero sí dar la conciencia a la iglesia de los principios de gobierno civil. Entonces, aquí en estas tres paginitas, son 357, bueno, cuatro paginitas, vemos básicamente por qué lo presenta esos poderes y cuáles son los poderes correctos. Bien. Luego, él va a seguir hablando de estos tres poderes del gobierno en una república. Pero aquí la parte clave es que una república debe tener estos tres poderes del gobierno todos con igual poder y de forma separada. Yo acabo de venir de Bolivia y en Bolivia hay esta situación. Ejemplo,
Cuando nosotros nos preguntan cuál es la capital de Bolivia, decimos La Paz, ¿cierto? Pero realmente esa no es la capital. La capital es Sucre. Pero toda la gente dice La Paz. Ni siquiera La Paz es la ciudad más grande. Y entonces, ¿por qué decimos La Paz? Ah, porque eh, en La Paz está la sede del gobierno en el Poder Ejecutivo. Bien. Y ellos tuvieron una idea cuando empezaron como nación, tener los tres poderes, pero separados en cada ciudad. Bien. Entonces, tener el poder. Primero todos estaban en Sucre, todos los tres poderes del gobierno, y Sucre es la capital. Pero luego dijeron, no, vamos a separar los poderes y vamos a pasar el Ejecutivo a La Paz y el Legislativo lo vamos a llevar a Potosí. Y dejamos el Judicial en Sucre para que sean aún más independientes. ¿Bien? Y es una buena idea porque hay algo de independencia, pero con el tiempo el Poder Ejecutivo empezó a concentrar el poder que logró llevarse el Poder Legislativo también para La Paz y hoy en La Paz está el Poder Legislativo y Ejecutivo y en Sucre está el Poder Judicial. Entonces, deben estar separados estos tres poderes. Los dignatarios o magistrados son iguales de importantes en esos tres poderes del gobierno. Bien. Y no es que el Ejecutivo sea superior a esos otros dos poderes del gobierno. Bien. Entonces debemos entender ello, de estos tres poderes, siempre estar separados y con controles entre ellos. Es un sistema de contrapesos, ¿sí? De estos tres. Y entonces, digamos, vemos como, por ejemplo, en el judicial se controla al mismo gobierno a través de las acciones administrativas y lo hace el Consejo de Estado. Bien, entonces el Consejo de Estado controla, ¿sí?, a los tres poderes en sus acciones ejecutivas, pero es parte del judicial. Bien, vemos también que el poder legislativo, ¿sí?, hace leyes, incluso leyes para el mismo gobierno y para los otros poderes. Entonces, la ley, por ejemplo, de reforma a la justicia, que nos hace falta hacer. Bien, entonces, eso es. Y también vemos que el Poder Ejecutivo, sí, pues tiene que cumplir la ley, ejecutar las leyes que haga el legislativo, sí, y si no las hace, pues debe ser judicializado por el judicial, pero también tiene una acción de control desde el Ejecutivo, sí, de la ejecución de las leyes de los magistrados de su poder, del Poder Ejecutivo, y de los otros dos poderes, del Legislativo y Judicial. Y eso es lo que hace la Procuraduría. Bien, la Procuraduría pertenece al Poder Ejecutivo, pero está controlando la acción, el comportamiento de todos los empleados públicos. Bien, entonces vemos ahí un sistema de contrapesos. Si yo te cuido, pero tú me cuidas, tú me vigilas en esto y así. Esa es la idea. Bien, pero la, la tendencia del hombre pecaminoso es concentrar el poder, que solo sea uno el que gobierne, ¿bien? Y no que sean varios, ¿cierto? Que el poder esté repartido, ¿bien? Entonces, este es, pues, una pequeña presentacioncita de estos dos, ¿bien? Entonces, eh, acá en el 148 voy a leer un poquito lo que dice acá Locke. Esa es en la página 158, el párrafo 148. Dice, aunque los poderes federativo y ejecutivo sean en sí realmente distintos, difícilmente cabrá separarlos y ponerlos al mismo tiempo en manos de distintas personas, porque ambos requieren la fuerza, ¿sí?, de la sociedad para su ejercicio. Y es casi impracticable situar la fuerza de la comunidad política en manos distintas y no subordinadas, o que los poderes ejecutivo y federativo sean asignados a personas
que pudieran obrar por separado, con lo cual la fuerza del público vendría al hallarse bajo mandos diferentes, lo que causa desorden y ruina. Entonces aquí vemos que Locke tiene claro que el poder federativo, ¿sí?, debe estar en el Ejecutivo, pero lo presenta aparte por la inminencia de la protección cuando se empieza a hacer una república. Es decir, Locke creía firmemente en lo que decía la Biblia y en que esto se podía hacer, pero apenas se podía hacer, pues los reyes nos iban a atacar con sus ejércitos, entonces teníamos que tener ese poder muy bien establecido. Locke se imaginó la república en Europa, ¿sí?, empezando en Europa, pero Dios tenía otros planes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si empezase en Europa, pasaría lo que estaba diciendo acá, los iban a borrar. Bien, entonces por eso pasó 3000 kilómetros al oeste en los Estados Unidos, donde ya fue mucho más difícil que se diese esto. Entonces no es que Locke no entendiese los tres poderes del gobierno, sino que por la urgencia a la situación de empezar una república en Europa, donde están todos los reyes, bueno, había reyes en toda parte, ¿sí?, había monarquía en toda parte, pero pues era inminente que eran pequeños reinos que fácilmente pudiesen atacar a este nuevo país que no quiere tener rey. Entonces, acá vemos que él entiende, pero lo presenta ante, por esta urgencia de idea. Bien, entonces, acá dice que el federativo debe estar con el ejecutivo, pero en su presentación lo hace por aparte. Entonces, eso es claro. Básicamente, después Montesquieu lo deja bien explicado y, y- y es el secretario de Estado, que es el de las relaciones exteriores, ¿sí? Es el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Porque el poder federativo, sí, tiene que ver cómo protegemos la nación, cómo nos defendemos, cómo mantenemos buenas relaciones con los demás, ¿bien? Y, em, y cómo esas buenas relaciones pues, nos hacen beneficio, podemos tener tratos comerciales con esas naciones, pero sobre todo protegernos, ¿sí?, y prosperar. Entonces, ese, ese es el segundo cargo más importante precisamente por esta idea de Locke, ¿sí?, de la importancia de defender la nación. A veces en la defensa de la nación solo pensamos en lo militar y hay que defenderla en lo militar, pero sí, también debemos entender que no solo es en lo militar, sino también en lo comercial, en lo económico, en las malas influencias, en poder decidir quién entra y quién no entra a la nación, porque para que no entre gente mala, ¿bien? Esos son defensas que tenemos que tener como nación. Entonces, acá en este 148 se evidencia claramente que Locke sí entendía la separación de los tres poderes, pero era pues para él inminente tener un buen poder de defensa de el Estado cuando se vaya a iniciar la República. Bien, bien. Entonces, ese, digamos, sería un panorama de este pequeño capítulo 12 de Locke, de 4 paginitas. Bien. Y, y es como pues el entendimiento de estas facultades de tener los tres poderes de gobierno por aparte. Entonces, siempre debemos defender estos tres poderes del gobierno, saber que es una característica clave de la república y propagar esa idea. La gente sigue creyendo que es de la democracia y no, esto viene de la república. Y en la medida que estos poderes hagan su labor correcta y sean independientes,
pues se asegura la libertad. Hoy tenemos en la Corte Constitucional el fallo acerca de la reforma pensional. Pero hoy la Corte Constitucional tiene mayoría del gobierno. Es decir, que las cortes se han politizado. Politizado, ¿sí? Se dice politizado o politizado, no, politizado. Bien. Entonces, pues vamos a ver qué sucede. Tiene hoy la Corte Constitucional la oportunidad de obedecer la ley, de ser independiente y o de ponerse bajo el Ejecutivo. Eso es lo que vamos a ver hoy en la Corte Constitucional. Si sigue de tú a tú siendo independiente o quiere ponerse bajo el Ejecutivo. Y también tenemos esta semana pues la responsabilidad del registrador de, eh, de decidir en independencia, ¿bien? Acerca de el decretazo de la consulta popular. La registraduría es un ente independiente, ¿sí? Pero que hace parte en sí o está asociado, digamos, al Ejecutivo, ¿sí? Pero no tiene línea de autoridad del Ejecutivo, ¿bien? Y básicamente pues tiene que ver con una de sus partes, pues tiene que ver con algo electoral también. Entonces, tenemos esos dos desafíos esta semana en nuestra nación para saber si estos tres poderes se están viviendo o no. En la medida que no se vivan, pues se pierde libertad. Entonces, para la siguiente capítulo número 13, también es bien cortito, creo que son 5 paginitas. Vamos a mirar el concepto, son 5 páginas, de la subordinación de los poderes del Estado. Entonces vamos a ver estos tres poderes del gobierno y cuál es su poder, ¿sí? Cómo están en su poder. Bien, aquí ya vimos que son tres poderes del gobierno y ahora vamos a ver cómo Locke presenta estos tres poderes del gobierno. De nuevo, tenemos siempre que situarnos en el contexto que está Locke. Es la primera vez que se está hablando de república, ¿sí? Como tal, por escrito, dejando un instructivo a partir de la Biblia. Bien, entonces vamos a mirar un poquito esta situación con Locke. Hoy lo entendemos más porque pues ya llevamos 200 años de repúblicas y hemos visto la libertad que genera en comparación con las monarquías. Pero en esta época, sí, esto era algo muy nuevo, muy revolucionario. Bien, entonces para la próxima vamos a ver los tres poderes del gobierno, legislativo, ejecutivo y federativo y judicial. Aquí él también trata un poco el judicial y cómo son los poderes de cada uno de ellos. Entonces eso es lo que haríamos para la próxima. Bien, entonces algún comentario, pregunta que tengamos de estos tres poderes del gobierno. Yo sé que es bien cortito, entonces no hay tanto por ver, pero este era como Ah, un panorama de este capítulo, ¿no? una pregunta, Oscar. Sí, señor. Ya va. Es en el caso de Europa, ¿por qué hay varios países donde el papel principal del gobierno no es el presidente, sino el primer ministro? El caso, por ejemplo, de Alemania, donde Sí, el primer de ministro es el que define Inglaterra. todo y el presidente pasa como de agache, ¿no? Entonces, Sí. ¿por qué se da esa situación? ¿O por qué se dio Bueno, eso? no todos tienen presidente, ¿sí? Pero hay algunos que tienen presidente y primer ministro, ¿sí? Por ejemplo, Rusia, ¿sí? Rusia tiene primer ministro y presidente, ¿bien? Pero el protagonista es el primer ministro, ¿cierto? Que en este caso sería Putin. Y voy a pegar con los que no tienen y luego con los que sí tienen. Ellos entonces eran monarquías, pero luego ven que la república es más libre. Entonces deciden, ¿sí? Tener la figura de primer ministro, que es como
el que le va a reportar a los reyes el gobierno, porque los reyes, pues para que no tengan tantos asuntos, tienen muchos asuntos, entonces va a tener un primer ministro que es el que va a manejar el gobierno, ¿sí? Y va a ser elegido, a ser representantes. Entonces ellos básicamente hacen como una república sin quitar los reyes. Bien, a excepción de Francia, que Francia sí quitó los reyes. Pero ese primer ministro total tiene que dar informe a los reyes y las leyes que hace esos parlamentos a la larga son firmadas por el rey. Bien, entonces esa figura de primer ministro pues cobra una preponderancia bien grande porque básicamente es la persona que se encarga de los asuntos del gobierno civil, el rey no está inmiscuido en ello. Eh, y eso fue como lo que hicieron, como le llamaron monarquía representativa. Bien, entonces tiene una monarquía, pero tiene algo de representación del pueblo en el poder legislativo, eligiendo algunos senadores o representantes y eligiendo el primer ministro, sus alcaldes, ¿sí? O sea, el poder ejecutivo también, algo del poder judicial, algunos jueces, entre ellos, pero sigue teniendo, digamos, el máximo poder el rey. El rey inclusive puede objetar cualquier ley y si el rey la objeta, la ley no tiene validez. Bien, pero ¿qué ha sucedido? Los reyes sí aprueban todo. ¿Por qué? Porque para ellos es mejor. El rey pues sigue disfrutando de su vida con su dinero y no se mete en problemas. Bien, entonces eso es lo que ha sucedido con la figura primer ministro. Hay algunos otros que tienen primer ministro y presidente. Márcale con ¿Qué marca, diferencia hay? no es para Que ya no tienen rey, como abrir el ¿sí? Entonces, ese presidente es como que el primer ministro le da cuentas a ese presidente y ese presidente, si hay algo mal, si hay algo que considera que no está bien, puede impugnar, ¿sí? Esa ley, puede impugnar las acciones ejecutivas, el ¿sí? agua. Es como un vigilante de la nación, ¿sí? Pero lo que sucede es que ese presidente, pues, no tiene tanto poder como el primer ministro y pues básicamente es una fórmula política del mismo primer ministro. Entonces, pues no lo va a contradecir. A menos que estén en algún desacuerdo de traición política o algo así, ¿no? Entonces, esa es la figura que queda. Ellos siguen siendo monarquías, pero ya el funcionamiento de el poder gubernamental civil, pues se ha dado en algo de representación. Esto es el resultado del libro de Montesquieu, El espíritu de las leyes. Cuando Montesquieu hace el libro, ¿sí? La gente lo empieza a leer, luego de eso que leen, se ve que es verdad en los Estados Unidos, entonces ellos toman esta idea, ¿sí? Bien, porque recuerden que Montesquieu era de la nobleza, ¿sí? Era de ellos mismos. Entonces ellos dicen, sí, mejor, ¿sí? Hagamos esto. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Sí, porque los Estados Unidos se independizan y empiezan a tener más poder, a ser más libres, ¿bien? Y esta parte de libertad empieza después de la doctrina Monroe, empieza a ver que América, tanto Norte y Suramérica independiente ya, empieza a ser una competencia grandísima contra Europa. Y entonces ellos hacen estas reformas para poder subsistir. Bien, si ellos se hubiesen quedado con su idea monárquica, sí, feudal, pues estarían como África, bien, que se quedó con esa idea. Bien. Entonces, eso lo hicieron esas reformas en ese sentido, ¿no? No sé si nosotros hemos hablado acerca de la doctrina Monroe y todo eso, no les he enseñado eso, ¿cierto? ¿O sí? Vimos los No. documentos, ¿no? Todavía no, señor. ¿No? Ok. Entonces yo creo que después de que acabemos de Locke, vamos a ver los documentos y vamos a ver cuáles son los documentos que Dios diseñó en la historia para que vivamos y cómo fue la historia. Y esta idea entonces de ya que el rey
no tenga tanto poder en el funcionamiento del gobierno civil, pues también los reyes lo trajeron porque eso les implicaba guerras, les implicaba muchas cosas, y ahora pueden tener el mismo dinero con una vida más tranquila. Y eso es lo que sucede. Entonces tenemos naciones como España, como Inglaterra, como Holanda, Bélgica, Dinamarca, Bélgica. Bélgica, todos ellos tienen reyes. Creo que pues Rusia no, y Francia tampoco, pero, pero todo el resto, Alemania, todo el resto tiene sus reyes. Entonces, a la larga son reinos, son monarquías, pero donde el funcionamiento del gobierno civil se ha dado en una manera representativa, pero no son aún repúblicas. ¿Por qué? Porque la impugnación del rey no es una representación de la gente, ¿sí? Sino que el rey no impugna porque ya, pues, se han vuelto más figuras. eh, ¿Para qué te vas a meter en Decorativas. problemas si total tienes el mismo, te ganas lo mismo? ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Entonces, los reyes pues tampoco quieren eso. Entonces, es un gana-gana de los dos. Ahora, uno diría, bueno, pero ¿por qué mejor no quitar la monarquía y ya? Eso sería lo mejor, ¿Aló? quitar la monarquía. Y sí, eso sería lo mejor. Pero pues Señor, ellos aún ya le di desayuno. tienen su aprecio por los monarcas. También es una cuestión de respaldo a la nación. Cuando hay algo así que pasa, una catástrofe natural, la gente no quiere ver al primer ministro, quiere ver es al rey, porque el rey nos ayuda, el rey, sí, es una figura de respaldo de la nación, ¿no? Eso es lo... Ah, sí, recuerden cuando fue en Valencia, que fue la daga, Dana, ay, se me olvidó, Dana, creo que era que es la inundación que hubo, como ellos estaban esperando que viniera fue el rey, ¿cierto? No el primer ministro que es Pedro Sánchez. Esa es la idea, ¿no? Tienen como ese respaldo, el rey lleva a la nación, es como nuestro cuidador, como nuestro vigilante. Entonces sí tienen ellos todavía en su cultura algo de ello, sobre todo más en lo que es España e Inglaterra. Ya hay países que no tanto como Alemania, ¿cierto? Mm, entonces, pero pues esperar en que de pronto algunos de ellos sí ya quiten esa monarquía y lleguen a ser ya repúblicas como tal, ¿no? Esa es la idea. Bien. Oscar, una cosa, yo había leído que, pues, bueno, en Francia sí fue, pues acabaron físicamente con el rey, Y el mismo y en el Rusia. resto de países, cuando pues la burguesía se, pues, domina todas las naciones, hay un acuerdo para mantenerlos a ellos como figuras decorativas, ¿sí? No hacer lo que hubo en Francia, sino Sí, tenerlos exacto. allí, pero pues sin el poder que tenían anteriormente Sí, cuando es estaban en que el ellos, reino. con la revuelta francesa, que fue pues una matazón de gente, ¿sí? Ellos ya tuvieron miedo los reyes y dijeron, no, si no hacen aquí, no queremos que eso pase, por eso también los reyes ceden su poder un poco a esta idea de que tener un gobierno civil más independiente del rey. Entonces se dieron varias cosas al mismo tiempo. Se dio la abolición de la esclavitud, se dio la revuelta francesa, la independencia de los Estados Unidos, el crecimiento de los Estados Unidos y de las Américas como competencias comerciales de ellos. Eh, entonces, se dio todo al mismo tiempo que ellos decidieron, los reyes decidieron también, no, no queremos que nos maten, entonces eh, lo hacemos. Y precisamente eso fue lo que sucedió en Rusia. Los zares no quisieron. Los zares sí quisieron seguir controlando su Rusia. Y por eso entonces vino los bolcheviques y vino pues toda esta idea de esta, bueno, realmente antecitos de los bolcheviques ya habían sacado a los zares, pero vino toda esta revolución para sacar a los reyes en Rusia, ¿no? Y fue porque ellos sí quisieron seguir teniendo el poder, ¿no? Y ahí vemos todas estas historias de los zares, de cómo el poder era tan importante allá en Rusia, y vemos lo de Rasputín y bueno, todas estas cosas.
Pero sí, básicamente ante esa situación, como dice Freddy, pues es mejor que no me maten, entonces sí, hagamos esto. Pero yo creo que fue una coyuntura, no solo fue esa idea, pero sí fue algo que le convenía a todos. Bien, precisamente Estaba después cargando de que estos países empiezan a tener sus el gobiernos la civiles llave. y empiezan a pensar en una unión Ay, para la llave. no perder su liderazgo, porque ellos tenían a África como su despensa y sus de recursos. ¿Sí? El Pero, poder colonialista europeo en África, pues es histórico. Bien, entonces ahora tenían unas Américas donde ellos no tenían casi participación. ¿Sí? El único que tenía algo de participación era Holanda como tal, ¿sí? Y algo Francia, con territorios en ultramar, pero en sí Holanda sí trató con vale, una con el carro. idea diferente de, Se me quita llamar acá. de sus territorios incorporarlos a su reino y con las mismas políticas. Y eso es lo que sucede hoy en Aruba, Bonaire, Curazao, que son territorio holandés, o sea, son territorios aliados a Holanda con un autogobierno propio, pero siguen siendo parte del reino de los Países Bajos. Bien, algo trató de hacer Francia, pero en Francia, precisamente por lo que dice Freddy, al no tener allí ya un mando centralizado para hacer eso, ¿sí? Porque ya quitaron los reyes, vino toda la violencia, luego vino Napoleón y controló esa violencia, pero quiso ser un centralista, un superdictador, y a la larga pues fue quitado. Y pues ya ellos empezaron a tener una idea de república, pero perdiendo su poder. Francia empieza a perder su poder después, y eso hizo que en América, pues, aunque tienen territorios, no fuesen fuertes políticamente. Bien. Aquí pregunta Mayra, Italia. En Noruega sí hay Un reinos. carro para meter acá unas La flores. verdad, Italia sí no sé. Yo no sé si en Italia hay rey o no, creo que Está sí, acá en el carro. pero no estoy seguro. Bueno, Italia se formó más nuevamente. O sea, Italia no es tan vieja como los demás. Ahí era, Italia lo que se hizo fue una unión de reinos. ¿Sí? Italia como Italia, no era como Francia, lo que era en esa época, un país ya establecido, no. Estaba Nápoles, estaba Florencia, sí, estaba Roma, y luego se unen, dentro de ellos también están los itálicos y a la larga queda Italia, ¿no? Pero no sé si ellos tienen rey, la verdad, y sí, no tengo idea. Hoy averiguaría. Sí, sí, sí tienen rey, ¿Sí? Ok. sí, Entonces ellos tienen esa misma pero, figura. ajá, exactamente, lo mismo que Noruega Y, y, y y, y Inglaterra, todos esos. sí, sí, pero, bueno, se me escapó el otro. Bueno, entonces Italia sí tiene rey. Ok. Bueno, es esa idea que ellos tuvieron. Ahora, después de haber hecho esto, ellos empiezan a tratarse de unir y empiezan a hablar y, y a la larga, pues logran empezarse a unir económicamente y que es lo que hoy es la Unión Europea y también políticamente la Unión Europea, ¿no? ¿Por qué? Porque Europa son muchos reinos pequeños, muchos países, pero pequeños. ¿Sí? Entonces, si no se unen, no es tan fácil para ellos subsistir. Entonces, pues se han logrado unir entre ellos, ¿no? Esa fue como la idea, ¿no? Entonces ahí vemos cómo Locke pues se imagina la república en Europa, pero aunque hoy tenemos república en Europa, pues Dios lo hizo más lejos para proteger ese nacimiento de esa primera república y por eso él había guardado a Europa, había escondido, había cubierto a Europa las Américas, ¿bien? Para que allí en las Américas se viviese por primera vez en república y luego eso fuera luz para el resto del mundo, incluido Europa. Bien, por eso se llama descubrimiento. Bien, y darle la cobertura. Entonces, bien, entonces así quedamos en va para el próximo, entonces número 13, y vamos a ver
cómo son la subordinación de estos tres poderes, cuál es la importancia de cada uno de estos poderes. También es bien cortito, entonces ahí nos disponemos para ello. Entonces, un saludito, muchas bendiciones y Gracias, Oscar. el próximo martes. Muchas gracias, Fred.